Ahora, Hola, hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, Beatriz? eh, en primer lugar, agradecerte que me des esta entrevista, porque creo que hay mucha gente, bueno, pues que tiene niños, que está separada o que está en procesos de separación y que tiene pues mucha inquietud en este tema. Entonces, en primer lugar, darte las gracias por concederme esta entrevista. No, gracias a vosotros por poder compartir con vosotros, bueno, pues y reflexionar conjuntamente, ¿no? Sobre un tema realmente muy preocupante y con una prevalencia e incidencia muy importante en nuestra sociedad. Ujú. Bueno, pues voy a presentarte, Julio. Julio Bronchal Cambra es perito psicólogo especializado en psicología clínica, con premio extraordinario nacional de fin de carrera, colaborador de la Unidad de Investigación, Agresión y Familia de la Dirección General de Investigaciones Científicas y Técnicas del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y académico numerario de la Real Academia Internacional de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades. Julio, ¿qué es eso del síndrome de alienación parental? Bueno, pues así para que todo el mundo nos pueda entender, es un nombre que viene a definir lo que es la manipulación de los niños, normalmente en un proceso de divorcio. ¿Eh? Niños que deben tener una relación pues muy cordial, muy amable, muy normal con sus padres, con su padre y con su madre, cuando llega el momento del divorcio, empiezan a rechazar de una manera injustificada a uno de ellos. Previamente había habido una buena relación y de repente todo parece torcerse y las razones que vienen a dar los niños pues están injustificadas. Si hubiera una justificación, no podríamos hablar de alienación parental. Es la respuesta de un niño, una respuesta adaptativa a un entorno que lo ha manipulado, que le ha dado una información distorsionada, que le coacciona o le presiona para que rechace al otro padre, padre o madre, evidentemente. Vale. ¿Y qué puedes decir en cuanto a que, bueno, hay en ciertos ámbitos se ha comentado que este llamado síndrome no tiene un aval científico porque no está contemplado en los manuales del DSM-5 y el CI-11, donde bueno, pues se contemplan patologías y psicopatologías. ¿Qué puedes decir con respecto a esto? ¿Existe el síndrome, aunque no esté contemplado en Bueno, estos para que manuales? nos entendamos, eh, el síndrome de alienación parental es un concepto que desarrolla un psiquiatra neoyorquino, Richard Gardner, en la década de los 80, cuando él observa en su consulta este fenómeno. Niños que sin motivo alguno están rechazando una relación que era funcional hasta hacía poco y que suele coincidir siempre con los problemas de divorcio. ¿Qué sucede? Cuando se denuncia esta situación y se le da un carácter de enfermedad, porque se la patologiza, porque viene el fenómeno de la mano de un psiquiatra, pues hay sectores de la sociedad normalmente ligados a una lectura muy radical de un cierto feminismo, que lo ven como una amenaza. ¿Por qué? Porque en las sociedades occidentales normalmente quien viene a ejercer esta manipulación han sido las madres en los procesos de divorcio. ¿Esto es una lectura sexista? No, es una evidencia. ¿Por qué? Porque es así. De hecho, fíjate que este mismo fenómeno se le había llamado de otra manera el síndrome de la madre maliciosa, el síndrome de Medea, porque son figuras femeninas que manipulaban a los hijos en la mitología o que llegaban incluso a perpetrar algún tipo de hostilidad hacia ellos con la intención de perjudicar al varón, al padre, ¿no? Esto partiendo de su definición, pero ¿esto significa que este síndrome no lo puedan sufrir también las madres? En absoluto. Yo he conocido personalmente muchos casos donde los niños han sido manipulados por el padre en contra de la madre. Ahora bien, como te iba diciendo, es controvertido porque hay determinados sectores que consideran que si se le da relevancia, notoriedad, si se difunde este tipo de manipulación de los niños en los procesos de divorcio donde están en juego tantos intereses, Uh -huh. porque hay que entender que detrás de la custodia de un niño hay una casa, el usufructo de una casa,
Hay también una pensión, en muchas ocasiones que se prolonga a lo largo del tiempo. Está el control sobre los hijos, la posibilidad de venganza, de vindicación a través de ellos, porque si rechazan al otro padre, pues el otro padre sufre. En fin, las miserias humanas son muchas, desde la mezquindad de los intereses materiales a la simple vindicación o venganza. Los niños acaban siendo instrumento de una parte, no siempre, ni mucho menos, por supuesto, pero cuando se da este fenómeno, ahí se da. ¿Y qué sucede? Pues cuando esto se denuncia y se advierte por parte de los profesionales de la salud mental que esta forma de tratar y utilizar a los niños en un proceso de divorcio, en un conflicto de esta naturaleza, les perjudica y les hace daño, hay sectores que como norma tienen las mujeres todo siempre bien y se ven afectados. Así que empiezan con las críticas. Y ahora voy a responder a la pregunta que tú me decías. Una de las críticas es que este síndrome no existe o este fenómeno no existe porque no aparece en una clasificación de enfermedades mentales, como tú has citado, que es el sistema DSM, donde están filiadas pues, las enfermedades y trastornos mentales, o en la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, que era el CIE-11, ¿no? Actualmente. Bueno, ojalá. Es decir, que un fenómeno como este desapareciera porque no está en ninguno de esos dos catálogos sería una maravilla. Es algo así como que, por ejemplo, la persecución de las focas desapareciera porque no aparece en el DSM, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? Que en lo que no aparezca en el DSM o en el CIE-11 no existe. Esto es un disparate. El fenómeno como tal existe y lo conocemos la mayoría de la gente que tiene una cierta edad, una madurez, ha conocido casos de niños que han sido manipulados. Pues es un fenómeno, la manipulación entre personas es un fenómeno habitual. Por ejemplo, las sectas destructivas manipulan a menores, a adultos también, a adolescentes, para conseguir unos fines determinados. El propio proceso, por ejemplo, de la publicidad es un proceso de influencia y de manipulación, ¿no? Las estafas que están contempladas en el Código Penal es un proceso de engaño y de manipulación de una víctima por tener un beneficio. Ahora resulta que los niños, cuando están en juego intereses tan importantes como esos, no van a poder ser manipulados y el fenómeno se va a negar porque no aparece en este tipo de clasificaciones de enfermedades mentales. Pero voy a decir una cosa que es muy importante. Es que es normal que este fenómeno no aparezca en lo que son esas clasificaciones de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de corte relacional. Y normalmente los síndromes que aparecen en este tipo de catálogos de trastornos y desórdenes psicopatológicos son siempre individuales. Son fobias, son psicosis, son depresiones que suelen afectar a un individuo que lo manifiesta como tal. Se le llama síndrome porque en realidad es un conjunto de síntomas, pero también involucra a distintos actores. Digamos que el niño es el pararrayos de todo un sistema disfuncional, donde hay una parte que intenta manipularlo para llevarlo hacia sus posiciones de interés y por lo tanto tiene mal acomodo. Pero te voy a decir más. Hay otros síndromes de uso común, incluso que también aparecen en los tribunales, como el síndrome de la mujer maltratada, que tampoco está ni en el CIE-11 ni en el DSM-5. Y vamos a negar que exista un conjunto de sintomatología asociada a una mujer maltratada, a un niño maltratado. Hay tantísimos fenómenos que no están. Por lo tanto, es una crítica que carece del menor fundamento y que no resiste el menor rigor y análisis desde el punto de vista científico. Es un fenómeno que está ahí, que es intuitivamente comprensible y que quien, de alguna manera, los actores, los operadores que están dentro de los procedimientos y los procesos de divorcio, conocen sobradamente. ¿Por qué? Porque, fíjate una cosa, Beatriz, erróneamente se supone que la decisión de un niño, su manera de verbalizar, a lo mejor una preferencia, va a ser decisiva en un procedimiento de divorcio. Si el niño dice que yo rechazo a esta parte, pues es muy probable que la custodia se la lleve a la otra, ¿no? Yo prefiero estar aquí y rechazo aquello. Claro, esa decisión lleva aparejadas, como te decía anteriormente, toda una serie de ventajas de tipo material, afectivo, usufructos, como yo te decía, del disfrute de viviendas, y por lo tanto el niño, los niños se convierten en la unidad de toma de decisiones y parecen ser determinantes. Así que en una posición de beligerancia, en un proceso de divorcio conflictivo,
donde los padres han perdido el sentido común y la razón, o una de las partes lo ha hecho, no tiene por qué ser los dos a la vez, la tentación de utilizar a los niños para obtener unas ganancias inmediatas en ese proceso está ahí, está presente. Y hay quien desgraciadamente cae en ello y empieza a manipular a los niños, a darle versiones distorsionadas, a coaccionarlos, a llevarlos a que manifiesten lo que ellos realmente no sienten. Realmente yo como profesional tengo que decir que veo tanto en padres como en madres este intento de manipulación y también veo que esto sucede tanto de forma consciente como de forma inconsciente, porque hay veces que realmente saben que están manipulando con un objetivo, son conscientes de esa manipulación, pero a veces no llegan a ser conscientes porque, como tú bien dices, están metidos en ese proceso de venganza, de ego, de beneficio patrimonial, y es como que los niños quedan como si fueran fantasmas que ni ven, ¿no? Y no se dan cuenta que están siendo afectados, ¿no? Y no se dan cuenta de que están haciendo que ese niño rechace a la figura paterna o materna solo pues porque le acompañen ese objetivo y hace daño al otro, ¿no? Entonces, la verdad es que da mucha pena yo todo lo que veo y cómo los niños viven estos procesos y lo que sufren realmente. También sufren los progenitores porque hay padres y madres que pierden a sus hijos por este tipo de procesos. Si no queremos llamarlo diagnóstico, pero como tú lo has comentado, proceso. Una cuestión, tú me estás viendo porque yo te he perdido en pantalla, no sé Sí, si... yo te veo a Yo ti. a ti te he perdido, no sé si eso influye en la Vale, yo audiencia. no sé, yo estoy viendo, bueno, estoy viendo a mí y te veo a ti. Creo que no hay problema, creo. Vale. Bueno, Julio, quería preguntarte, a la hora de defender un informe en sala, eh, mm, ¿tenéis reticencia los peritos a usar el nombre de síndrome? ¿Utilizáis otro tipo de etiquetas para referirlos al mismo hecho? Porque el hecho existe, realmente existe, ¿no? Pero ¿tendéis a utilizar otro tipo de etiquetas para definir a este proceso relacional? Bueno, lo importante es que cuando se nos llama a los psicólogos forenses para analizar una determinada situación y observamos este fenómeno que te puede tener diversos grados, lo importante es que el juez lo comprenda, entienda la naturaleza del fenómeno, no tanto la etiqueta que le podamos poner, ¿no? Lo que sucede es que en un contexto controversial, como que tú bien conoces como profesional, aquella parte que se puede ver afectada si definimos que hay alguien que no está haciendo las cosas conforme al interés de los niños, pues buscará todo tipo de argucias, así que vendrá pues con ese tipo de críticas de que el síndrome de alienación parental no existe, que no es científico, todo este tipo de cuestiones que hemos intentado explicar anteriormente y que se resumen en que ojalá no existiera porque no está en ese DSM-5 o en el CIE-11 o en otra clasificación de enfermedades mentales. Igual que lo Eso que has comentado no tú es del importante. síndrome de Utilizamos otros términos. Por ejemplo, yo, por ejemplo, acuñé y propuse el término de manipulación desvinculadora, que por otro lado, modestamente, me parece más descriptivo incluso que el de alienación parental, aunque evidentemente la literatura científica, cuando se hace una búsqueda en cualquier base bibliográfica, aparecerá siempre como SAP. Pero yo creo que es un término suficientemente descriptivo. Pues sencillamente lo podemos llamar como estos niños, podemos decir a una sala, en un juez, para que entienda lo que está sucediendo, estos niños están sometidos pues, a unas coacciones, a una manipulación que está torciendo lo que son sus verdaderos afectos, que está distorsionando lo que son sus verdaderas querencias y el rechazo que están mostrando hacia uno, hacia el padre o hacia la madre, carece de fundamento y es instrumental a los intereses de una parte que está actuando de una manera completamente equivocada y contraria al interés de sus propios hijos. Yo quiero, bueno, hacer una referencia a lo que has comentado tú antes del síndrome de mujer maltratada, porque es cierto que en la justicia nadie duda de usar este término. Dicen síndrome de mujer maltratada
y realmente tampoco, como tú bien dices, está incluido en uno de estos manuales. A mí me da mucha pena que, sin embargo, para proteger a los niños, yo creo que hay que proteger a las mujeres, pero a las mujeres, a los hombres, a los niños, se les deje tanto en desprotección. O sea, en los niños no se va a usar ese término, no está avalado científicamente, pero tampoco está avalado científicamente entonces el síndrome de mujer maltratada porque no está dentro de estos manuales. Digo esto porque quiero hacer pues una alusión al tema de los niños, ¿no? Que hay que protegerlos más y que creo que no se les está protegiendo desde las instituciones jurídicas. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, porque esa crítica tan feroz que ha habido en contra del síndrome de alienación parental tiene una base claramente ideológica. Es una crítica que ha sido divulgada y financiada incluso por determinados grupos políticos poderosos que tienen mmm, tanto poder y tanta capacidad de fuego mediático como carencia de argumentos científicos y rigor en sus críticas, ¿no? Como cualquier otro concepto científico es susceptible de crítica, de mejora y de discusión, faltaría más. Cualquiera, desde la teoría de la relatividad a la de la gravedad, pasando por hasta la teoría del electromagnetismo. O sea, todo debe ser sometido a crítica continua para su mejora. Pero una negación radical de base exclusivamente ideológica nos lleva a situaciones absolutamente paradójicas. Mira, te puedo contar experiencias que he tenido, como por ejemplo encontrarme a una letrada, me guardo el nombre, catalana, por más señas, que hacía entrevistas y parecía que estaba en una cruzada contra el síndrome de alienación parental. Llegó a mis manos un proceso donde resulta que los niños querían marchar con el padre y como ya defendía la madre, dijo que los niños eran víctimas del síndrome de alienación parental. La incoherencia es continua, ¿no? En este tipo de ideas, porque tiene una base ideológica, no científica, y por lo tanto merecen toda la desconsideración porque no aportan ni resuelven nada. Lo importante es el fenómeno en sí. Y es un fenómeno que, voy a lo que tú apuntabas, es una forma severa de maltratar a un niño. Iba a ¿Qué es preguntar. maltratar? Sí. Iba a hacerte esa pregunta. Iba a preguntarte que como profesional si se puede hablar de maltrato infantil en este tipo de procesos. Sí, una clasificación científica de qué sea el maltrato infantil significa una acción consciente, deliberada por parte de un adulto, de un cuidador, que compromete las capacidades y la salud psicofísica de un niño, ¿no? Hay distintas formas de maltrato. Todos tenemos la intuición de lo que es el maltrato físico, de lo que es el maltrato emocional, que es las críticas injustificadas, la denostación de un niño, las formas violentas de tratarlo psicológicamente, someterlo a situaciones de conflicto innecesarias. Tenemos también el abuso sexual, que es otra forma de maltrato. Tenemos también lo que es el maltrato institucional, la desatención. Bueno, pues aquí resulta que en esto que llamamos la manipulación de los niños que se produce, estamos tratando de un tipo de maltrato que es el maltrato por negligencia y el maltrato emocional. Maltrato por negligencia porque cuando tú a un niño le obligas a rechazar a uno de sus padres, estás quebrando de una manera injustificada y además para obtener un beneficio y una ganancia secundaria, estás comprometiendo un vínculo que no solamente podríamos decir que es sagrado, ¿verdad? Si nos ponemos en términos, bueno, pues más o menos épicos o románticos. No, es que es muy necesario para la construcción de la personalidad de un niño. Tú estás rompiendo un vínculo primario, una relación primaria con un niño, algo fundamental en lo que será el desarrollo de su personalidad futura. Y tú le estás privando de ese recurso de una manera injustificada, caprichosa y egoísta. Eso es maltratar. Mira, si por ejemplo en muchas ocasiones en una sala he tenido que explicar la gravedad de esto diciendo que si un padre y una madre conjuntamente, por ejemplo, educaran a sus hijos en el miedo y en el terror y en el rechazo hacia la instrucción, hacia el colegio, hacia los libros, hacia la cultura, nadie dudaría que están lastimando a ese niño y están comprometiendo sus posibilidades de desarrollo futuro. Está claro, ¿verdad? Pues yo tengo que añadir en esa misma sala cuando explico las cosas. Pues fíjese, siendo grave esto, todavía es más grave
cuando de manera injustificada se le obliga a rechazar a su padre o a su madre. Y además de hacerlo mintiendo, porque los niños, para justificar ese rechazo, llegan a utilizar razones que son absolutamente falsas, inventadas, tienen que asumir el criterio de un adulto, dar por bueno lo que no han vivido y negar lo que fue cierto. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es decir, es desconectarlos de la realidad, de su experiencia. Es asumir como propio un criterio que no es el suyo. Esto es una buena entrada, un buen camino de entrada hacia situaciones esquizofrénicas, donde se desconecta a la persona de la realidad. Hombre, perdón, aquí tengo al ayudante que me avisa que hay problemas. Es mi compañero Lucky, el perrito. Bueno, lo que te estaba diciendo, se está obligando al niño a que pierda su propio criterio, su análisis de las cosas, su propia experiencia que la niegue, para asumir lo que es la opinión de un adulto interesado y además con un enorme poder, como puede ser el padre, como pueda ser la madre. ¿Sabes? Una pregunta, Julio. Cuando un niño está sufriendo este proceso, esta manipulación desvinculadora, ¿qué sintomatología pueden percibir los padres? Lo digo para quienes nos estén escuchando, porque a mí como madre también me gusta saberlo. ¿Qué sintomatología puedes percibir en tu hijo que ya te esté advirtiendo que se está yendo más allá? El padre o la madre está yendo más allá en este proceso de separación y está realmente ya llegando a esta situación de, vamos a llamarlo, manipulación desvinculadora. ¿Qué sintomatología? ¿Qué pueden ver los padres que digan, uy, esto ya me está dando una alerta? Fíjate, hay mensajes sutiles. Normalmente en los procesos de divorcio, los niños, ya sabes, están sometidos a un régimen de visitas y un tiempo lo pasan con su padre, otro con su madre. Cuando se producen estos intercambios, en los momentos de cercanía entre el padre y la madre, cuando pasan de un entorno a otro, puedes ver una frialdad siempre que el niño piense que puede estar siendo vigilado por parte de aquel que lo está manipulando, se le mostrará frío, distante, adusto, rechaza a la otra parte de una manera que notas una frialdad extraña. En cuanto desaparece de su campo, digamos, de visión, se muestra cariñoso, afectuoso. Y a la vuelta y al regreso sucede exactamente lo mismo. Pasa de estar cordial, natural, afectuoso, amable, a mostrarse frío, distante. Ese es un primer elemento, ¿no? Por ejemplo, y eso se extiende también a situaciones en las cuales intenta evitar todo testigo y comportarse cuando está delante de alguien que cree que puede informar a la parte que lo está manipulando, se muestran, pues eso, desapegados, evitan aparecer en fotografías con el padre que está siendo víctima de esa manipulación para ser rechazado. Esos son los primeros, digamos, las primeras fases donde tú estás notando que hay algo extraño en el comportamiento de tus propios hijos. Luego ya el tema va progresando y ya directamente empiezan a tener problemas, no quiere marchar con el padre que ha sido víctima de esa manipulación, de ese rechazo, muestra verbalizaciones que están fuera de lugar, en el colegio llegan a decir cosas injustificadas por coacción y por instrucción directa. Yo ahora mismo tengo un caso abierto donde de una manera terrible a una niña se le dio un dinero, una niña de 5 años, un dinero para que comprara uno de los caprichos a los que ella quería, en particular, fíjate lo que te voy a decir, un pony de estos de juguete, pero a cambio le tenía que decir a una profesora que su papá la tocaba. Claro, la niña dijo eso, pero también dijo que se lo había hecho su madre y que le había dado 50 euros para que se comprara un pony o un unicornio de esto que le gustan a las niñas, ¿sabes? Claro, esto fue un escándalo porque inmediatamente la profesora dio parte, comunicó y todo, y ahí estamos en un proceso de esta naturaleza. Tengo que decir que esto parece algo puntual para quien nos esté escuchando, pero no es algo puntual, es algo que sucede. O sea, que no es raro ver estas cosas. No, en absoluto. Parece asombroso porque hay gente que va viviendo su vida y no está en estos ámbitos, pero pasa más de lo que nos pensamos, lo que acabas de decir. Sí, sí. A ver,
vamos a entendernos. La mayoría de la gente quiere a sus hijos y sabe que esto es devastador para ellos. Antes insistía en esta idea que me parece central y es un mensaje que yo daría a los padres y madres que nos estén escuchando, se vean en la circunstancia que se vean, incluso si tienen amigos que ven que pueden caer en esta tentación, lo adviertan. Esto de coger a un niño y torcer sus naturales sentimientos de afecto hacia su padre y hacia su madre, porque nacemos ya con una propensión genética a ligarnos y vincularnos a una figura paterna y otra materna y depositar toda nuestra confianza en ellos, ¿no? Es un amor incondicional que es el que nos ha permitido sobrevivir como especie. Torcer esos naturales sentimientos y hacer que un niño sienta lo que no siente, diga lo que no ha experimentado y niegue lo que ha vivido, es de una devastación absoluta para el desarrollo de un psiquismo, de una mente que está en formación en estos momentos. Es torcer completamente todo lo que son los parámetros de crecimiento saludable. Y más aún, Beatriz, fíjate, es una enseñanza desde el punto de vista moral absolutamente desastrosa, abominable, porque se le está enseñando al niño a mentir, se le está enseñando a ocultar sus sentimientos. Mira, son niños, estas criaturas que están viviendo esta presión, esta coacción, que sufren muchísimo porque tienen que hacer un cálculo continuado de lo que pueden sentir y lo que no pueden sentir. Lo que es la espontaneidad, que es lo bonito, lo maravilloso de lo que es un niño, de lo que es una niña, todo esto queda coartado. Tienen que hacer cálculos para saber si se pueden permitir dar una muestra de afecto hacia su padre o hacia su madre. Porque si se llega a enterar la parte que los está manipulando, podría tener represalias contra ellos, ¿no? Y comprometer su adaptación. Normalmente suele ser la parte que tiene el poder de la custodia y con la que el niño está pasando muchísimo más tiempo. Y como los niños tienen la obligación, antes que nada, de sobrevivir, porque vienen con ese mandato, tienen que adaptarse al contexto por deforme que sea y por patológico que sea. Y al final acaban creciendo con todo ese tipo de problemas y de sintomatología porque han tenido que vivir unas realidades completamente deformadas. Ahora estaba pensando en una pregunta. Claro, ¿dónde está la línea, ¿no? Cuando hay un proceso de separación, los niños de manera natural, porque yo también lo he vivido, tienen el conflicto, lo que se llama el conflicto de lealtades. Es decir, bueno, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, pues si hago algo a lo mejor el otro piensa que lo defiendo más. Es algo como natural, corrígeme si me equivoco ahora después, en los niños. Es un proceso natural, por así decirlo, ¿no? Y también, bueno, que decir que las separaciones, pues bueno, al padre o a la madre a veces se les escapan cosas, hablan mal del otro progenitor, pero ¿cuándo estamos pasando esa línea en la que ya no es hablar mal ocasionalmente? ¿Cuándo se pasa esa línea a ya hablar de esta situación ya de maltrato psicológico? Ya ni que decir que también lo otro, los niños sufren por situaciones, por así decirlo, menores en ese aspecto, pero ¿dónde está esa línea? ¿Cuándo se pasa esa línea a este proceso de desvinculación, de rechazo absoluto al otro progenitor? Bueno, se pasa esta línea cuando ya es una voluntad sistemática que además ha calado en el niño, ¿no? Cuando el niño ya ha asumido ese discurso alienador, falso, injusto y se hace cómplice y partícipe de esa voluntad de alejar al padre o a la madre de la vida de los niños. Es ahí donde está. Aquí, en una situación de crisis, pues todos cometemos el error de hacer un comentario que se nos escape, que un niño escuche algo que no tiene que escuchar en un momento determinado, pero se hacía una clasificación de los alienadores, ¿no? Y estaba pues el que ocasionalmente, como tú estás diciendo, podía decir algo, pero esto digamos que iría cediendo con el tiempo y frente a la nueva situación que queda regulada judicialmente, que hay, vamos a ver, unas normas de convivencia de los niños con un padre, con el otro, pues esto entra, digamos, en remisión y ya no va más allá. Están los alienadores sistemáticos que tienen como fin y objetivo y hacen de su vida una cruzada para que sus hijos no tengan ningún tipo de relación ni convivencia con el otro padre. Claro, los niños acaban
aquel que tiene todo el poder y el control sobre sus vidas, el poder afectivo, de cuidado inmediato, atención directa, tienen que adaptarse para sobrevivir, como decía anteriormente, a todas estas exigencias, por disparatadas e injustificadas que sean. Pero claro, crecen con lo que tú llamas un conflicto de lealtades. Lo que pasa es que un conflicto de lealtades queda definido por lo que es una... Perdona, es que tengo aquí a mi perrito que está nervioso, ¿eh? Yo creo que también quiere participar en el debate. Mira, te estaba diciendo que el conflicto de lealtades se define como una situación en la que un niño no puede mostrar afecto hacia una parte sin, al mismo tiempo, presentarse como traidor a la otra, ¿eh? Una cosa es que haya, pues, dilemas, más o menos, bueno, pues este fin de semana preferiría estar con papá o con mamá, pero eso no sería en sí mismo un conflicto de lealtades. El conflicto de lealtades ya es otro nivel. Es una situación, como te decía yo anteriormente, definida de manera sistemática, donde el afecto hacia uno se interpreta, y el niño lo interpreta como una traición hacia el otro. No puedo querer a los dos al mismo tiempo. Tengo que elegir uno de los dos. No solamente elegir a uno, sino rechazar al otro. Eso es realmente lo que es devastador para lo que es el bienestar y el desarrollo emocional de un niño. ¿Y qué secuelas puede tener en un futuro un niño que sufre esto? ¿Qué secuelas Bueno, adulta? sí. En principio hay un daño inmediato, porque mira, te voy a hacer una pregunta para que la audiencia pueda El entenderlo. entrevistador es tú, ¿eh? ¿Eh? Sí, Pero sí, 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 no, hago pero una pregunta. efectivamente. No, pero es un ejemplo, es una Sí, pregunta sí. de tipo retórico, ¿no? Es un recurso, ¿no? Que podríamos utilizar para explicar una situación. Todos aquellos que hayamos tenido una vida normal, ¿verdad? Una infancia normal, que hayamos crecido con el cariño y el respeto hacia tu padre, hacia tu madre, adultos, adultos, formados, preparados, vamos a poner incluso de más de 40 años. Y se le hace una pregunta del tipo, oye, tu padre y tu madre que viven, ¿cuál de los dos preferirías que llegara más lejos en la vida? O dicho de una manera todavía más brutal, ¿cuál preferirías que muriera antes? Vamos a hacer una pregunta atroz, ¿verdad? Me Una has pregunta dejado macabra, helada. Me has dejado terrorífica, helada. ¿verdad? Bloqueada. Bueno, eso que genera un malestar en cualquier persona que nos esté escuchando y dice, qué horror, ¿no? Tener yo que optar y decir, pues básicamente lo que se le dice a un niño en edades muy tempranas y en edades muy sensibles es, tienes que hacer desaparecer de tu vida a tu padre, a tu madre, con el que hasta hace muy poquito te llevas maravillosamente bien y querías con locura, ¿no? Esto es un sufrimiento inmediato. ¿Qué consecuencias tiene a futuro? Pues fíjate, el crecer, como te decía anteriormente, siendo cómplice de una injusticia contra alguien, el crecer dudando de tu propio criterio, sometiéndote y allanándote a lo que otro dice, lo que tú tienes que creer, pensar y sentir. Esto es una despersonalización, es una merma. Los niños que viven estas circunstancias crecen con dificultades adaptativas en el entorno social, en el entorno académico, tienen problemas de orden psicosomático. Es muy frecuente que los pediatras vean niños con problemas de tipo, por ejemplo, gastrointestinal, incluso dérmico, dermatológico, porque los niños también reaccionan a través de estos sistemas a situaciones de estrés y de conflicto. Y a medio y largo plazo, pues el efecto es insidioso. No se puede esperar nada bueno. Su salud mental queda comprometida y aparecerá más tarde. Y te digo una cosa, algo que también es importante. El modelo de cuidado hacia los propios hijos, el modelo de cuidado, de cómo atender y criar a tus hijos, es un modelo disfuncional y tóxico. Y esto también lo llevará en el día de mañana a la crianza de sus propios hijos. A lo mejor entienden que es normal pues manipularlos, engañarlos, someterlos a coacciones para que hagan lo que ellos consideren en su momento. Fíjate, esto de manipular a los niños para que actúen conforme a los intereses del padre o de la madre, de un adulto en definitiva, es una forma, como decíamos anteriormente, de maltrato, porque es antes que nada una falta de respeto absoluto a la integridad e independencia afectiva y psicológica del niño. Un niño no es una extensión del adulto, de su padre o de su madre. No es un apéndice. Por lo tanto, no es como las uñas que tenemos, ¿verdad? Que nos las cortamos o nos las decoramos como nos dé la gana. Y en cada momento, pues hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo. Pues si me da la gana, me pongo un anillo, me pongo un reloj, o me visto así o me visto así. No, un niño es
una entidad autónoma y merece un respeto, y sus afectos también, porque además la relación que mantiene con su padre, con su madre, eso es cosa de él, es algo propio, inalienable, un derecho que le asiste, y no, tú no eres nadie, padre o madre, para violentar esa relación que debes respetar, fomentar y que para ti debe ser sagrada cuando estamos hablando de un ejercicio correcto y funcional de la paternidad o de la maternidad. Es que a colación de, bueno, lo que tú bien has dicho, ¿no? Yo lo que veo es que se cosifican a los hijos, se cosifican y se entienden como que es de mi propiedad. No lo entienden de esa manera como tú lo estás explicando. Entienden como que es mío, es mi hijo y al final no se dan cuenta de que es un ser humano independiente a su ser y que les están haciendo muchísimo mal con lo que, bueno, con sus actuaciones. Una pregunta, ¿es difícil demostrar este proceso, esta situación en la que están viviendo estos niños? ¿Es difícil demostrarlo eh, cuando tienes que hacer un peritaje, cuando tienes que ir a sala? ¿Qué test serían los idóneos para que o pruebas para pasar con los que, aparte de una entrevista que tendrás, supongo, para, por así decirlo, pues decirle al juez y que lo vea, ¿no? Que se demuestre que no hay razón justificada para esa negación absoluta y rechazo al otro progenitor? A ver, técnicamente no sería difícil si tienes las oportunidades y los contextos y escenarios diagnósticos adecuados. Si tú puedes acceder a todo el grupo familiar para analizarlo, es un diagnóstico sobre todo, no es tanto psicométrico ni mucho menos, sino clínico. Es conocer la historia de la familia, ver los antecedentes y analizar y entrevistar a todos y cada uno de los miembros. Lo que sucede es que a veces resulta muy difícil acceder a todos y cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Y aquí, sobre todo, para llegar a analizar lo que está sucediendo, porque como te decía anteriormente, suele haber un punto de corte radical y abrupto. Hasta el momento del divorcio te encuentras un histórico de una relación normal, amable, cordial, afectuosa, que queda acreditada, gracias a Dios, hoy en día, pues por registros gráficos, de vídeo y por testigos, por tantísimas evidencias que tienen, no, el propio colegio puede informar de ello, ¿no? Una relación absolutamente normalizada, donde no había antecedentes previos de ninguna clase de conflicto ni problema entre los niños. Claro, cuando encuentras ese salto abrupto de una relación, fotografías, todo de relación cordial, afectuosa, cartas que escriben los niños a sus papás, a sus mamás, te quiero, notas que se dejan en la nevera, todo ese tipo de cosas. Y de repente empiezan a decir, no quiero verlo, es peor que Satanás. Y les preguntas cosas como, bueno, bien, me has dicho cosas malas de tu papá o de tu mamá, dime algo bueno. Nada, nada, no hay nada bueno. Vamos a ver, mira esta fotografía, aquí se te ve muy afectuoso con tu papá, esta nota que escribiste. Entran en colapso. Yo he visto a niños que han entrado en colapso y convulsiones, y te estoy hablando literalmente, ¿eh? Empezar a convulsionar cuando los pones y los enfrentas. ¡Qué barbaridad! Bueno, explícame las circunstancias. Al final resulta que ese perro que dice que mató, el niño tenía 3 meses y te cuenta que lo vio, porque estos niños son víctimas también de memorias inducidas. Ese perro resulta que tampoco lo mató, sino sencillamente se hizo mayor y hubo que llevarlo al veterinario, pero la parte que manipula a los niños ha presentado la información a un niño de tal manera, con una crueldad absoluta, diciendo que el padre mató a su perro, cuando en realidad el niño tenía 3 meses y el perro no lo mató nadie. Sencillamente, desgraciadamente, pues bueno, se le dio un final amable porque llegó el final de sus días, ¿no? De todas estas barbaridades, cuando tú las ves, son tan evidentes. Esto, Beatriz, detectar este tipo de manipulaciones, que suelen ser muy groseras y sin ningún tipo de escrúpulo, porque el alienador se cree, cree que tiene todo el poder y todo el derecho para decir todo tipo de barbaridades, ¿no? Esto no es poner un hombre en la Luna o en Marte, ¿eh? Se ve, se ve. Lo que sucede es que no es fácil en muchas ocasiones acceder a estos fenómenos porque una parte que niega el acceso, que no deja que los niños acudan, pero suele ser relativamente, con las condiciones que te estoy diciendo, fácilmente detectable y explicable. Ahora, ¿qué sucede? Entramos en otra fase. Ahora, después de un diagnóstico preciso y claro como el que podemos haber obtenido, al haber accedido a toda esta información,
llegamos a una sala y lo explicamos. Y ahí entramos con todas las distorsiones de tipo judicial y vamos a decirlo, la falta de valor por parte de algunos operadores de la justicia en reconocer y señalar y sancionar este tipo de comportamientos hacia los. Sí, sí, es cierto, es cierto. Quería preguntarte sobre el tema de la credibilidad del testimonio, porque, bueno, yo veo casos de niños, niñas con 12 años, por ejemplo, que manifiestan que su padre le ha pegado o le ha maltratado psicológicamente. Y bueno, empiezan a decir que le ha llamado gorda, le ha llamado... Y no es cierto, ¿vale? Pero claro, cuando un juez escucha a un menor decir eso, y cuando ves que este menor incluso se pone a llorar y escenifica, porque los he llegado a ver, es difícil demostrarle o hacerle ver o sacar la verdad o la luz al juez para que vea que este niño o esta niña está mintiendo. O sea, realmente es como que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano y profesional para decirle, hay que ponerlo en duda. Yo creo que tú vives esto en la sala y estás acostumbrado a esto, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo a veces pongo el siguiente ejemplo. Estos temas son delicados, exigen una investigación y un tratamiento muy riguroso y profesional, y es como querer arreglar un reloj suizo, ¿verdad? Un mecanismo muy delicado con una llave inglesa y con un martillo, ¿no? De alguna manera, los juzgados, con sus prisas, con su falta de recursos, con su falta de formación, y también hay que decirlo, con un sesgo ideopolítico, ideológico determinado, pues a lo mejor son bastante refractarios a dudar, ¿no? De estas situaciones o analizarlas en profundidad. El que un niño manifieste algo per se, en fin, yo llego, no significa que sea cierto. Eh, si los niños siempre dijeran la verdad, tendríamos pequeños notarios en casa, ¿verdad? Y fedatarios de todo cuanto acontece. Cualquiera que haya tenido hijos, pues sabe que en muchas ocasiones les preguntamos algo tan inocente como ¿tienes deberes para hoy? Te dicen que no, y luego vas y miras la libreta o la agenda escolar y resulta que está cargadita, ¿no? Esto es habitual. Por eso educamos a los niños, entre otras muchos valores y principios éticos en que no es bueno mentir y que no es conveniente hacerlo. Los niños pueden mentir, evidentemente que pueden mentir. Y pueden ser manipulados e incluso pueden llegar a decir cosas que no son verdad creyendo que lo son. ¿Por qué? Pues se ha dado la información distorsionada, equivocada. Los psicólogos tenemos la posibilidad, si se nos da espacio y tiempo, de poder averiguar con una elevada tasa de probabilidad si lo que está manifestando un menor es cierto o es incierto. Porque hay escalas forenses, tenemos instrumentos para poder valorar lo que llamamos la credibilidad de ese testimonio. Y en qué medida ese testimonio responde a una experiencia real vivida, ha sido inducido o el niño manifestando algo que cree que es cierto no lo es, porque ha sido informado de una manera sesgada y espuria, con una intencionalidad determinada. Pero claro, hace falta tiempo y hace falta voluntad. Y te voy a decir una cosa, hace falta voluntad de querer aceptar que ese fenómeno se pueda dar, porque a lo mejor lo más sencillo es darle carpetazo al asunto y decir, no, dice esto el niño, pues me lo creo y así no corro ningún riesgo. Vamos a ver, no vaya a ser que sea verdad lo que dice y esté poniendo al niño en manos de alguien que puede maltratarlo, que lo está tratando mal. Pero claro, si actuamos bajo ese criterio, ¿qué sucede, Beatriz? Que a lo mejor lo estamos poniendo en manos precisamente del progenitor menos adecuado, de aquel Claro, que coacciona y manipula, del verdadero maltratador. así es, así es. Bueno, ya que has comentado lo del testimonio de credibilidad, el test, yo sinceramente creo que se mezclan muchas cosas. Se mezclan que no hay medios, se mezcla ideología y bueno, yo he visto informes que dejan mucho que desear. Eh, y informes que, bueno, pues los hacen equipos adscritos al juzgado. Me voy a mojar porque quizá, bueno,
mañana salgo y me tiran piedras por la calle, pero me da igual, lo voy a decir. Porque si esto es una llamada para que la gente que forme parte de esos equipos esté bien formada, sobre todo bien formada, porque parecen algunos, yo no he estudiado la carrera de psicología, pero lo poquito que sé parece que algunos hayan terminado la carrera en ese momento y no tengan ninguna especialización. Y estamos hablando de cosas muy graves, muy graves. Estamos hablando del desarrollo de un menor. Y, y es triste ver que esto pasa. Y esto para mí es injusticia, ¿no? Y por eso soy abogada, para intentar hacer justicia. Entonces, todas estas cosas son complicadas de llevar, ¿no? Y como tú bien dices, a mí se me ha dado el caso de que, bueno, pues cuando hay un equipo psicosocial es el que evalúa a la familia, pero claro, cuando quieres hacer una contrapericial, como tú bien dices, y se llama al otro progenitor, pone impedimentos, no va a las citas, es muy complicado, pero bueno, yo espero que con ayuda de todos esto poco a poco vaya cambiando. Bueno, Julio, quería también preguntarte, ¿qué edades son los niños más vulnerables para someterlos a esta manipulación? ¿Hay edades en las que supongo que a lo mejor serán más vulnerables o depende también supongo que también de la personalidad del niño o de la esencia del niño? Bueno, si entramos en muchos factores, pero fíjate, aquí, grosso modo, te podría decir lo siguiente. Los niños hasta los 5 o 6 años, 6, 7 años, 5, 6, 7 años, depende también del desarrollo evolutivo de cada niño, pues no son tan fácilmente manipulables, porque en esa etapa son bastante egoístas, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede entonces? Que sí, pueden decirte algo, pero luego si la realidad no les acomoda, tienen un criterio todavía bastante saludable y sano, ¿sabes? Y bueno, pues ellos, si no ven algo claro, viven el momento, ¿sabes? No elaboran, no calculan, no tienen la complejidad cognitiva suficiente como para tener una línea de conducta coherente. Entonces, a lo mejor si están con el progenitor alienador, pues sí, tal, pero luego cuando pasan al otro lado y lo que viven es amable, es bueno, pues se adaptan inmediatamente y se olvidan completamente de las instrucciones que pueden llegar a recibir. A partir de esa edad empiezan las complicaciones, porque ahí empiezan también los chantajes emocionales. Si lo quieres a él, no me quieres a mí. Si lo quieres a ella, me traicionas a mí, al papá. Ahí los niños ya empiezan a involucrarse en todo lo que es el fango y el lodo de este tipo de procesos, de manipulaciones, que en muchas ocasiones, fíjate, se aprovechan de la buena fe y la voluntad de los niños porque el alienador se presenta como víctima, les cuenta historias macabras de lo que vino. ¿Cómo puedes querer a alguien que me trataba así, por ejemplo, verdad? A lo mejor todo es una sarta de mentiras. Y te puedo contar un caso que llevé que a mí me dejó muy sorprendido, esto lo llevé en Barcelona. Era una niña que se pasaba el fin de semana que estaba con su padre llorando y angustiada. No sabíamos qué le podía pasar. Yo acompañé al padre a recoger a la niña y en la primera ocasión vi que la madre llevaba, bueno, la entregaba con normalidad y al regreso, a la vuelta, vi que llevaba el brazo en cabestrillo. En otra ocasión, lo mismo, se entregó con normalidad, no había nada que llamar la atención de la madre y, sin embargo, cuando volvimos, la madre pues llevaba una venda en la cabeza. Al final, por resumirte, porque fue difícil desentrañar todo aquello, el mensaje que se le daba a la niña era el siguiente: cuando tú te vas con él, yo empiezo a sufrir tanto que tengo accidentes. Un día llegarás y me encontrarás muerta. Claro, la niña estaba pensando que su madre iba a morir porque se había ido y la había abandonado. O sea, hasta ese nivel se puede llegar en la crueldad para tratar a los niños. Esto se pudo acreditar y se demostró porque la niña acabó contando todo lo que le decía su madre delante del juez y de una manera creíble y suficientemente demostrada. Y en este caso yo creo que se actuó bien porque la custodia pasó automáticamente al padre. Era una niña que tenía 8 años y, bueno, pues imagínate lo que puede ser para un niño vivir esa circunstancia, ¿no? Cada vez que marcho, soy el responsable de lo que le pueda ocurrir a mi madre y va a ser algo terrible. Es que esto es lo que estamos viviendo, los que estamos viviendo este tipo de fenómenos, por extraño que le pueda parecer a la gente, hasta dónde se puede llegar
en la crueldad por manipular. Sí, es terrorífico. Bueno, Julio, por terminar, por hacer un cierre, ¿cuál es el mensaje que darías a los padres y a las madres que nos están escuchando? Pues mira, un mensaje muy sencillo, que respeten a sus hijos, que los quieran como los quieren y que entiendan que una relación eh, saludable con su padre y con su madre es la mejor garantía para crecer de una manera feliz y tener todas las oportunidades de disfrutar de la vida en un futuro. Que no se erijan en jueces de qué es lo que le conviene más o menos y que no confundan lo que son sus agravios, sus odios, sus filias y sus fobias con las necesidades de sus propios hijos. Que lo respeten y que sepan que hay cuestiones que merecen un respeto absoluto, como son las relaciones que los niños puedan tener con su padre, con su madre y con sus respectivas familias extensas, y que ahí no somos nadie para meternos. Como decía el gran poeta libanés Jalil Gibran, los hijos no son de los padres, son hijos de la vida, y el padre y la madre no son nada más que los arqueros que lanzan la flecha, que son los hijos, hacia la diana de la vida, a ser posible hacia el éxito. Ese es el Muy mensaje. bonito. Y que Poema. hacer lo contrario, Beatriz, hay que decirlo claramente, es una forma de maltratar a tu propio hijo. Y que no se engañen a sí mismos ni los padres ni las madres diciendo que lo hacen por su bien, porque en el fondo están racionalizando un egoísmo absolutamente inaceptable y tendrá gravísimas consecuencias sobre los hijos. Y otra cuestión, los hijos crecen y llegado el momento, yo conozco muchos casos en los cuales niños que habían sido víctimas de esa alienación, habían rechazado a su padre, cuando han tenido 18, 20, 22 años, han analizado la circunstancia, inmediatamente han ido a reconciliarse con el padre al que habían alejado injustamente y no quieren ver ni en pintura aquel que los maltrató en su propia infancia. Sí, yo también he visto casos. Bueno, pues Julio, muchas gracias por tu labor y muchas gracias por haberme dado la entrevista. Y A vosotros encantada por haber de podido tenerte expresar esta y libertad. de haber hablado de este tema tan... Y pido disculpas por Lucky, que a veces se pone nervioso, pero hace su papel. No pasa. Es un Bueno, perrito muchas gracias. muy cariñoso. Gracias. A Hasta vosotros. Hasta luego.